Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Patchwork Fan. Este contenido forma parte del club Patchwork Fan. Si quieres divertirte con el club, simplemente accede a la página patchworkfan.com. Al poquito de entrar se os abre este formulario de aquí para apuntaros al trivia de Patchwork. ¿Queréis valorar cuánto sabes de Patchwork? Déjame tu nombre, déjame tu dirección de email y pulsa el botón Quiero participar. De esta forma os habéis suscrito al trivia de Patchwork y cada semana os llegará un formulario para que respondáis una pregunta de Patchwork y así valorar cuáles son vuestros conocimientos. No dejes pasar la oportunidad y simplemente prueba, suscríbete al trivia y nos vemos por aquí. En la charla de hoy vamos a hacer un repaso a varios trucos y consejos para conseguir unos resultados de patchwork perfectos. Vamos a cuidar los detalles, os voy a dar unos cuantos consejos para que vuestros proyectos queden impecables. Venga, pues vamos a comenzar con el podcast, en el que me he tomado aquí una serie de notas para daros unos consejos sobre cómo mejorar vuestro patchwork o qué detalles tener en cuenta para que los resultados sean lo más precisos posible. Desde mi opinión, la perfección en el patchwork radica en el cuidado de los detalles, ¿vale? Por eso la precisión es imprescindible. El uso de las reglas, el saber manejar las herramientas es imprescindible y estar muy atentos de las medidas de corte. No solo el cuidado en el corte de las piezas es fundamental, sino también la alineación de las mismas entre sí. Hay que tener cuidado de que nos coincidan bien los tamaños de las piezas cuando nos enfrentamos unas con otras, ¿vale? Esto, bueno, pues entiendo que es algo que es natural, que es imprescindible para que el resultado sea óptimo, ¿vale? Es la base del patchwork. Cortar piezas, unirlas entre sí, haciendo que coincidan perfectamente. ¿Cuál es el secreto, en mi opinión, para que un proyecto de patchwork salga perfecto? Pues como os decía antes, el cuidado en los detalles, el no tener prisa, el crear nuestros proyectos con calma, con cuidado y con detenimiento. Es en esos consejos en los que voy a centrar el podcast de hoy. Considero que el cuidar el bloque según vamos avanzando es imprescindible. Cada costura que hacemos, cada mini bloque que forme parte luego de un proyecto mayor, hay que mimarlo, hay que tener cuidado y hay que ir repasando las medidas, repasando que vayamos bien. Y esto a lo mejor os lleva medio minuto por cada pieza y entiendo que al final es tiempo. Pero es que es imprescindible hacer este tipo de repasos si queremos que el resultado sea lo más perfecto posible. Vamos a gastar un poquito más de tiempo ahora, pero nos vamos a evitar perderlo después si nos toca descoser, ¿vale? Para poder ir avanzando, repasando y analizando cada una de las piezas que vamos creando, saneando, como lo llamo yo, vamos a necesitar unas poquitas herramientas que para mí son imprescindibles. La primera de ellas es la regla de corte común, la regla de corte corriente. Esta regla generalmente la utilizamos para medir las piezas, cortar y listo. Pero hay que prestar mucha atención a las marcas que vienen en la propia regla de por sí. La mayoría de ellas, si son reglas específicas de patchwork, vais a ver que tienen unas marcas, unas líneas que nos señalan distintos grados. Tenemos el ángulo de 45 grados, tendremos el de 60 y muy probablemente también tengamos el de 30. Todos ellos marcados en nuestra regla. El que más vamos a utilizar para las piezas más habituales son evidentemente el ángulo 90, que lo marca la propia regla en su alto y su ancho, y el ángulo de 45 grados. Estas dos marcas ya hemos visto en los cursos cómo utilizarlas, pero bueno, también quería extrapolarlo un poco al podcast a modo de consejo, ¿vale? Otra regla que considero imprescindible es la regla chiquitita de escuadreo para sanear nuestros triángulos de medio cuadrado. El triángulo de medio cuadrado es esta pieza que es cuadrada, pero que se ha elaborado con dos triángulos unidos entre sí para formar un cuadrado entero.
Esta pieza tiene una costura en diagonal y cuando cosemos en el diagonal, cosemos en el bies, en ocasiones corremos el riesgo de que se nos deforme un poquito la pieza. Ya sabéis que el bies se mantiene un poquito más elástico, hay que tener un poquito más de cuidado al trabajarlo. Por eso considero que todas las piezas que mantengan una costura al bies hay que repasarlas antes de continuar trabajando. Y con esta regla, que también hemos visto en distintas lecciones cómo utilizarlas, considero que se consigue el resultado perfecto, sanear bien la pieza, dejarla a la medida correcta para continuar con el trabajo. Otra regla que vamos a necesitar, o que en mi opinión es bastante importante tener entre nuestras herramientas, es una regla cuadrada pero de tamaño un poquito más grande. Un tamaño de 30 centímetros o 12 pulgadas o según la medida que trabajéis, para poder cuadrar nuestros bloques cuando ya estén terminados. Estamos trabajando en una estrella de Ohio, en un bloque truco de cartas, el que consideréis, el que os esté apeteciendo, simplemente una aplicación con un fondo liso completo, y tenemos que ajustar este bloque a una medida perfecta que quede igual que el bloque compañero al que le vamos a añadir. Una regla cuadrada nos ayudará a realizar este proceso, a sanear la medida de los bloques. Y luego de forma adicional, pues bueno, para determinados proyectos que lleven piezas con forma, si me ocurren los triángulos de 60 grados, hexágonos y similar, pues bueno, conviene tener reglas específicas con esta forma, pues para ir comprobando que los cortes y las costuras van quedando correctos. Así que el resumen es que para mí el secreto de un buen patchwork es ir saneando e ir repasando las piezas que se nos van generando según vamos avanzando con el bloque, ¿vale? Creo que en este caso las prisas en ocasiones nos causan malas pasadas y bueno, pues puede ser que un piquito, una formita de un piquito de repente se nos corte por no haber cuidado estos detalles. Y no hay nada más chulo en el patchwork que todo vaya coincidiendo a la perfección. Repasaros si queréis el vídeo que he dejado en YouTube anteriormente, en el que os hablaba precisamente de cómo hacer que coincidan los puntos de encuentro y en el que vimos precisamente cómo utilizar la regla básica de corte para ir repasando el saneado de una pieza. Ahora os voy a pasar una lista de consejos para practicar un buen patchwork que creo que os puede resultar muy interesante. Ahora vamos un poquito más rápido. Consejos para un buen patchwork. Asegúrate de tener una base estable y firme para trabajar y para cortar. Procura que tu tabla de corte sea antideslizante, ¿vale? Porque luego al final lo barato sale caro. Yo he trabajado con tablas de corte de distintas calidades y créeme que tener una buena base es fundamental para que el resultado de las piezas sea impecable. Otro consejo que te puedo dar es que midas con mucho cuidado y si es necesario asegúrate varias veces antes de cortar de que estás en la medida correcta. Si trabajas en centímetros o milímetros es un poquito más complejo asegurarnos de que estamos en el punto correcto antes de cortar, pero es que nos tenemos que asegurar, ¿vale? Recordad que la precisión en los cortes de patchwork es fundamental, puesto que cualquier desvío en la medida se va a ir traduciendo a lo largo de nuestro proyecto en un desfase cada vez un poquito mayor si todas nuestras piezas arrastran una pequeña variación. En el caso de las pulgadas es un poquito más fácil, en mi opinión, de revisar. No obstante, ya os digo, aseguraros las veces que haga falta de la medida antes de cortar. Una vez que estéis seguras, ya sí, cortamos. El siguiente consejo que os puedo dar es que utilicéis una regla bien firme y bien estable para trabajar, que sea una regla de calidad, que no se escurra. Si la regla que tenéis por casa notáis que a la hora de cortar se os mueve o se os gira, existen unos taquitos adhesivos que son antideslizantes para colocarlos en las reglas y que esto no ocurra. Otra cosa que os puede ocurrir es que vuestra regla sea muy larga y a la hora de sujetar, pues sujetáis en la base y según vais avanzando con el cúter en la parte que no estáis sujetando porque no llegáis o porque no os habéis dado cuenta de mover la mano, se mueve un poquito. Un truquito que os puedo dar
que yo utilizo muy a menudo, es que os compréis una pesa de estas de hacer ejercicio, no sé cómo se llama, una mancuerna, y la pongáis en el otro extremo de la regla, que no estáis sujetando vosotras. Vosotras sujetáis abajo y apoyáis la mancuerna en el otro extremo de la regla, y así de esa forma no se os moverá, o si se os mueve será porque habéis apretado bastante y se os ha ido un poquito. De todas formas, insisto, tener una regla de calidad también se nota a la hora de trabajar. Otro consejo que os puedo dar es que en la medida de lo posible, a la hora de cortar las piezas, utilicéis el cúter rotatorio, mejor que una tijera, ¿vale? Si lo tenéis y podéis, el corte va a ser mucho más limpio, va a ser mucho más rápido y una vez que lo aprendáis a manejar, lo vais a agradecer. Si es necesario, utiliza marcadores que te ayuden a guiarte, sobre todo si estás empezando. Si tienes dudas sobre dónde tienes que cortar y demás, mide, comprueba, marca y después cortas. Existen un montón de marcadores que son muy útiles para el patchwork, desde los que se borran con la plancha o tizas que no dejan de ser un polvillo que acaban desapareciendo. Existen también marcadores que se van con el agua. Bueno, hacer uso de estos recursos os puede ayudar también mucho, sobre todo para que ganéis en seguridad. Otro consejo que os puedo dar es que cosáis a una velocidad moderada y con la que os sintáis cómodos. Es habitual, una vez que llevamos ya un ratito trabajando, ir cada vez un poquito más rápido y un poquito más rápido y un poquito más rápido. Y esto al final pues puede llevar a errores, que se nos haya ido una pieza, que se nos hayan descuadrado los bordes. Bueno, pues es casi mejor coser un poquito más despacio y con la tranquilidad, con la seguridad de que lo estáis haciendo bien. Al final esto es ganar práctica y una vez que vayamos practicando podremos ir un poquito más rápido, ¿vale? Tal y como os sintáis cómodas. Yo no os voy a decir que a una velocidad del 2 o a una velocidad del 6, con la que os sintáis cómodas, pero es mejor ir despacito, sobre todo para empezar, aunque ya sé que muchas veces queremos terminar, queremos ir viéndolo, pero es mejor hacerlo despacito y con buena letra. Me remito un poquito a lo que decíamos antes de ir corrigiendo las piezas, ir prestando un poquito de atención a los detalles, pues para mí este es fundamental. Un consejo imprescindible para practicar un buen patchwork es que planches siempre después de cada costura. Yo lo veo mucho en otros tutoriales de YouTube, que tendemos a coser, abrir, marcar con la uña y a continuar. Esto es válido a veces, pero siempre que vayamos a realizar una costura sobre una pieza que ya haya sido cosida previamente, yo os aconsejo que utilicéis la plancha caliente, ¿vale? Sobre todo si estamos practicando un patchwork de pieceo tradicional. Quizá en los proyectos de paper piecing no es tan necesario, aunque aún así yo lo recomiendo y mucho el utilizar la plancha caliente, ¿vale? Entonces mi consejo para un buen patchwork es que se planchen todas y cada una de las costuras. Ahora ya, si queréis planchar a un lado, hacia el lado oscuro, hacia el lado claro, con la costura abierta, lo voy a dejar a vuestra elección. De esta forma nos vamos a evitar que se nos pueda generar cualquier arruga o cualquier pellizco entre las telas o un saltito, que no hemos abierto bien una costura y luego hemos pasado la siguiente por encima y se nos ha quedado ahí un poquito doblado. Con la plancha lo vamos a evitar. Asegúrate de abrir bien la costura y la planchas. Aún así, y no obstante, si esto te ocurre, si en algún momento detectas un error, yo antes era muy partidaria de él. Si esto no se va a notar. Ahora mi consejo es: detente un momento, descose si es necesario y lo volvemos a intentar, ¿vale? No os sintáis unas fracasadas por haberos equivocado y tener que descoser, porque nos va a pasar a todas, probablemente a diario, ¿vale? Si hay un error, se corrige y tened por cuenta que para la siguiente ya vais a estar más pendientes de que no ocurra. Aún así, va a ocurrir. Si se da el caso, paciencia, descosemos de nuevo y a empezar. Otro consejo que os voy a dar, aunque lo he mencionado anteriormente, es que prestéis mucha atención a la alineación de las telas, que están bien cuadradas. Y si es necesario, utilizad fijación para que no se muevan, alfileres o pinzas o algún elemento que os ayude a mantenerlas
bien alineadas. Si ya llevas un tiempo en esto y tienes buena práctica, es muy probable que no necesites ningún sistema de fijación. Si estás empezando, yo te recomiendo que hagas uso de los alfileres, que al final tampoco se tarda tanto en ponerlos y luego quitarlos a la hora de coser. Si utilizas unos que sean muy finitos, incluso los puedes pasar por la propia máquina a la hora de coser, que no se va a estropear. Y os van a ayudar mucho a mantener el proyecto en su línea. Y un último consejo que te voy a dar es que trabajes siempre con seguridad, prestando atención, sobre todo si estás manejando el cúter. Asegúrate de que a la hora de cortar no has invadido con el dedo la zona de corte. Asegúrate, cada vez que hayas realizado un corte y dejes el cúter sobre la mesa, que lo has dejado cerrado. Daros cuenta que estamos trabajando con un montón de elementos a la vez. Si dejamos el cúter abierto sin querer, vamos a mover una tela, corregir un bloque, tal, están tan afilados que nos podemos cortar, ¿vale? Así que procura trabajar siempre con seguridad, que lo que estamos es practicando un hobby y que estamos aquí para pasarlo bien. No vaya a ser que de una de estas nos llevemos un disgusto, un accidente, un mal corte y bueno, pues tampoco estamos para pasarlo mal. Cerramos el cúter en un momentito y lo abrimos para cortar. Con el paso del tiempo, al final esta función es inmediata, o sea, no te estás dando ni cuenta de que cuando lo dejas sobre la mesa, lo dejas ya cerrado. Y al apoyar la mano sobre la regla, lo mismo. Con el tiempo ya vas a saber cómo apoyar la mano para no cortarte. Pero sobre todo al principio tened mucho cuidado, ¿vale? Que el cúter está muy afilado. Y una cosa os voy a decir, esto en realidad no es un consejo para mejorar el patchwork, pero bueno, creo que sí que me agradecerás que siempre te lo recuerdo. Y nada más por hoy, que si te ha gustado este vídeo, dale un like, que me apoyarás un montón. Si consideras que esta información le puede resultar de interés a alguna amiga conocida o conocido que esté interesado en el mundo del patchwork, siéntete libre de compartirlo, ¿vale? Para que también tengan acceso al vídeo. Y nada más, que nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto. Y recuerda, si aún quieres profundizar un poquito más en el mundo del patchwork, tienes la opción del registro, que mediante una membresía podrás acceder a todos los contenidos del curso. Suscríbete al nivel de membresía que prefieras y entonces ya podrás disfrutar de todos nuestros contenidos.